Son tiempos oscuros, terribles. Los cielos ensangrentados presagian la ruina y la tierra se retuerce mientras tentáculos de metrópolis infernales emergen en la realidad. Los enemigos invaden todos los frentes recreándose en la destrucción y la matanza. Todo aquello por lo que luchamos y morimos, una y otra vez, vacila ahora al borde de un abismo codicioso. Los dioses oscuros del caos, encarnaciones eternas del pecado mortal, salivan ansiosos a la espera de una gran victoria que desbaratará las conquistas del dios rey Sigmar y los anunciará por fin triunfantes. Pero eso no sucederá mientras los forjados en la tormenta resistamos. Luchamos contra los monstruos, la corrupción y la perversión. Con martillos en ristre y relámpagos en el corazón, mantenemos la posición. No obstante, ante esa legión de enemigos, nuestras tropas son escasas. Los camaradas perecen, apuñalados y descuartizados por rátidos, incinerados por un fuego arcano o superados por una marea de corrupción que retuerce la carne y transforma la sangre en un icor ardiente. Los caídos se convierten en lanzas de energía celestial que se elevan hasta los cielos, donde los vuelven a forjar, los arman de nuevo y los envían de vuelta a la guerra para combatir y, una vez más, morir. Esta inmortalidad tiene un precio. Cada vez que nos reforjan, algo irreemplazable se pierde para siempre. Recuerdos, emociones, alegría, amor y risa, poco a poco, todo esto desaparece quemado por la tormenta. El mismo destino espera a aquellos cuyas almas se degradan sin posibilidad de reparación. La perdición. Somos los perdidos que viven en silencio. La gloria no deja impronta en nosotros. La camaradería no es más que un recuerdo fracturado. Pero cuando la guerra nos llama, respondemos. Nuestra ira conmociona los cielos y nuestros enemigos tiemblan al contemplar nuestra virtud. Tal vez sean tiempos oscuros, pero la furia de la tormenta aún ruge y nuestro destino aún no está escrito. Son los portadores de la salvación y el azote de los tiranos. Son la reencarnación de la excelencia marcial y el rostro de la civilización renovada del dios rey Sigmar. Son los forjados en la tormenta, y nadie que se enfrente a su ira puede sobrevivir. Cada forjado en la tormenta fue una vez un mortal que dio su vida en la lucha contra los dioses oscuros del caos, manifestaciones primigenias del pecado. Al morir, Sigmar reclamó su alma y la llevó a los cielos en un relámpago de luz celestial. Allí lo reforjó dolorosamente sobre el yunque de la apoteosis y lo convirtió en una nueva forma mejorada. Un forjado en la tormenta posee la fuerza de media docena de humanos y la resistencia de un oso de las cavernas. Es experto en todos los aspectos de la guerra, desde el combate singular hasta la estrategia a gran escala. Con su armadura santificada y sus armas imbuidas de la furia de la tempestad, es una visión de poder celestial que conmueve a los fieles de Sigmar. Ya sea en solitario o junto a una fuerza de élite, estos guerreros están a la altura de cualquier tropa de los reinos, y desde que el dios rey desplegó sus huestes contra los seguidores de los dioses oscuros, esta supremacía se ha demostrado una y otra vez. Aún así, la maestría en la batalla no es la principal baza de los forjados en la tormenta. Son inmortales, ajenos al ciclo de la vida y la muerte que somete a todos los moradores de los reinos. Cuando un rayo de hechicería o el filo de una espada lo derriban, el cuerpo del forjado se transforma en energía pura y regresa a los cielos como un relámpago cegador. Allí se reforja el guerrero, fusionando su carne y armadura a partir de esta esencia intangible para que pueda regresar a la batalla por los reinos mortales. No hay rincón de los reinos que no alcancen los forjados, no hay rival que pueda eludir su castigo. Su guerra no cesará hasta que la mácula de la corrupción de los dioses oscuros se limpie de la realidad y la humanidad
ocupe de nuevo su lugar al frente de una nueva era de gloria. La milagrosa habilidad de los forjados en la tormenta de evadir la muerte tiene un precio. El proceso de reforja es violento, y ni siquiera las almas de los héroes son inmunes a las cicatrices que inflige una vida de guerra constante. Un ciclo infinito de aniquilación y renacimiento merma la identidad y las emociones, primero lentamente, pero cada vez con más intensidad. Un guerrero que se distinguía por su humanidad se convierte en un solemne avatar de la justicia cruel, y los recuerdos de su vida pasada se reducen a ecos lejanos. A estos individuos atribulados les aguardan las cámaras de perdición, hermandades de campeones silentes a la espera de un destino que los libere de su purgatorio moral. Los forjados en la tormenta solo mencionan en susurros este trágico fenómeno. Durante años, los mejores estudiosos de lo arcano de Sigmar se han esforzado para hallar una cura, o al menos un método que alivie los peores efectos. Hasta el momento, estos intentos han desembocado en fracaso, para la gran tristeza del dios rey. A veces me pregunto si el precio es demasiado alto, dijo Valius sin apartar la mirada de la estatua desconchada por la guerra. Todos lo pagamos, respondió Calis con más dureza de la que pretendía. y nosotros, que somos meros mortales, no podemos aspirar a la inmortalidad cuando el hacha cae. No era mi intención menospreciar los sacrificios de tus camaradas, dijo Valius, negando con la cabeza. Toll observó bien al lord castellano. Parecía cansado, viejo. Nunca antes lo había visto así. Somos forjados en la tormenta, dijo Valius. los campeones de Azyr. Vamos a la guerra a lomos de la tempestad y luchamos más y mejor que cualquier humano, enfrentándonos a horrores que harían triza una mente mortal. Pero no somos inmunes a la derrota. Caemos en la batalla, ardemos, nos ahogamos, nos despedazan las hachas urros. Nuestras almas regresan gritando a las forjas de Azyr y volvemos a alzarnos. Reforjados en la tormenta del dios rey, sin vacilar, nos lanzamos de nuevo a la gran guerra de Sigmar. Eso ya lo sé. Respondió Calis. Todo mortal nacido bajo la luz de la alta estrella lo sabe. Pero cada muerte aniquila otra parte de nosotros. Prosiguió Valius, como si no hubiera oído las palabras del otro hombre. El alma se revela. Los recuerdos se cristalizan y se hacen añicos, perdidos para siempre. Los rostros conocidos carecen de sentido. Ya no te recreas con el sonido de la música o de la risa. Al final, no queda más que la fría furia de la tormenta. Entonces, negó con la cabeza, suspirando profundamente. habéis presenciado los últimos momentos de muchos compañeros, ¿verdad? Preguntó Valius finalmente. Así es. Respondió Toll. Entonces lo conocéis bien. Ese momento efímero en el que el espíritu abandona su jaula mortal, en el que un ser antes lleno de vida se convierte en un mero recipiente vacío. Sí, demasiado bien. Imaginad que ese momento durara para siempre. No podéis enterrar a ese camarada caído. No podéis consolaros con el duelo, con la idea de que su sufrimiento por fin ha acabado, ¿no? Debéis verlo cada día. Debéis luchar al lado de esa estatua muda con el rostro de vuestro amigo. Y todo esto sabiendo que, cuando el ciclo de la muerte y la reforja sea demasiado insoportable para vuestra alma, compartiréis su destino. Ese es el miedo que todo forjado en la tormenta lleva en el corazón. Esa es la perdición. Toll quedó estupefacto por la sinceridad del guardián de Axi. Dudaba que muchos otros humanos hubieran podido atisbar los pensamientos íntimos de este hombre. No dejéis que os abrumen las preocupaciones de un veterano, dijo Valius volviéndose hacia Toll y Calis, tras recuperar su expresión adusta y resuelta. La autocompasión no sirve de nada y tenemos una guerra que librar. No hay escapatoria del castigo de las huestes celestiales.
la tormenta de Sigmar recorre todos los reinos mortales, rasgando los cielos para que la luz de Azyr brille a través de ellos. Esta intensa pureza ilumina tierras marchitas por la corrupción y las señala como el próximo campo de batalla de las cruzadas de Sigmar para recuperar la realidad de las manos de los dioses oscuros. Columnas de energía fulminante chocan contra la tierra, y de la nada parece surgir un ejército como ningún otro, con imponentes guerreros protegidos por armaduras fulgurantes, muchos de sus rostros ocultos tras impasibles yelmos de guerra, y empuñando espadas, martillos y escudos envueltos en llamas. A simple vista, los forjados en la tormenta parecen autómatas, insensibles e uniformes, pero de cerca se perciben símbolos de individualidad, relicarios de hueso y adornos tribales que repiquetean contra la armadura de Sigmarita, o tatuajes y pinturas de guerra en los rostros curtidos que no están cubiertos con un casco. Los guerreros de la Huestormenta rara vez dan la espalda a los vestigios de sus culturas desaparecidas, más bien al contrario, pues honran lo que se perdió en las guerras contra los dioses oscuros, mientras luchan por un futuro mejor para la humanidad. Pese a la pureza moral de la guerra de Sigmar, a los forjados en la tormenta también los impulsa un deseo de venganza. No hay enemigo que estos guerreros odien más que los adoradores de los dioses oscuros, cultistas, diablos y herejes, dispuestos a entregar los reinos a sus malévolos patrones. Los elegidos de Sigmar no olvidan las atrocidades de la Era del Caos, cuando los daemonios y sus siervos mortales convirtieron sus hogares en lugares infernales. Así pues, ansían imponerles un castigo merecido por esos crímenes despreciables, ahora que el dios rey les ha concedido poder para hacerlo. Tanto tiranos como torturadores sienten pavor ante la visión de los forjados en la tormenta. Muchos quedan deslumbrados por la luz sagrada y la cohesión de sus filas. El miedo se muda en terror cuando la masa acorazada se abalanza sobre ellos, aplastándolos con los escudos contra el suelo y destrozando rodillas y cabezas con los martillos. Del cielo descienden jinetes sobre bestias aladas de alto Azyr, mientras el suelo tiembla bajo las pezuñas de temibles monturas dracónidas. Los enemigos que huyen no hallan auxilio, pues de las sombras emerge una descarga de flechas certeras lanzadas por arqueros. Así es como los forjados en la tormenta acaban con sus rivales. Cada uno tenía sus rituales. Mioden narraba las mismas historias sobre glorias pasadas, triunfos y camaradas caídos. Niala cantaba en voz baja para sí, con los ojos cerrados. Lucien y Kaber contaban chistes verdes. El liberador, Keneos, prefería contemplar las estrellas. Brillaban más fuerte que nunca, y la luz le tranquilizaba. Sabía que, allí donde iba, no las vería durante muchos días, pues en la hora de la ruina arrasaría con todo bajo las llamas. La tormenta atronó y las nubes se arremolinaron, atravesadas por relámpagos que rodeaban a los forjados a la espera. Había llegado la hora. ¡A la guerra!, rugió Lord Celeste Arcus a lomos de su Dracot. ¡A la guerra en nombre de Sigmar! Una energía de un blanco azulado se materializó en una columna de luz. Keneos sintió que algo le tiraba del alma, un calor abrasador que le causaba a la vez dolor y una sensación exultante de libertad. La tormenta se apoderó de su cuerpo, y éste se convirtió en la tormenta. El tiempo perdió su significado cuando atravesó el cosmos. Después, sintió el martillo y el escudo de nuevo en las manos, el impacto de la caída y la vibración de la energía por los músculos. Alzó el escudo por instinto, como los demás miembros del séquito. Al abrir los ojos, las luces y las sombras dibujaron unas figuras salvajes con púas a una escasa docena de metros, en cuyos rostros salpicados por la sangre se dibujó la sorpresa. «¡Adelante!», bramó el Lord Celeste. «¡Acabad con ellos!». Keneos cargó ferozmente sobre el terreno sembrado de cadáveres, con el martillo en alto, para impartir el juicio de Sigmar.
Los forjados en la tormenta son pocos en comparación con las hordas al servicio de los dioses oscuros. Por eso, no luchan como un ejército convencional. Los poderes que les ha concedido Sigmar les permiten cabalgar la tormenta celestial, de modo que cámaras enteras pueden recorrer vastas distancias en unos instantes para llegar allí donde causen más daño. Los campeones de Sigmar golpean rápidamente y con contundencia, pues saben que pocos oponentes están a la altura de su destreza en batalla. Enfocan los ataques en las vulnerabilidades del blanco, ya sea intentando matar a los comandantes rivales en el asalto inicial o provocando el mayor daño posible antes de que la resistencia se endurezca. Cada séquito y hermandad conoce su función, y cada forjado está adiestrado para tomar la iniciativa si el plan original queda obsoleto. En el firmamento de Azyr se alza un gigantesco orbe de metal maltrecho cargado de energía arcana. Es Malus, el último vestigio del mundo pretérito. De este cuerpo celeste se extrae la sigmarita, la sustancia con la que la deidad duardina Grumni labró las armas y armaduras de los forjados en la tormenta. Este material portentoso es más fuerte que el mejor acero y tan versátil que puede dársele casi cualquier forma. Básicamente, se trata de una manifestación física de las tormentas de Azyr, un relámpago arcano en estado metálico. Al crear una aleación de sigmarita y la sustancia de las almas, Grumni el Hacedor logró vincular la esencia de cada forjado con sus armas y armaduras para que todo regresara a Azyr tras su muerte. Durante mucho tiempo se creyó que, al viajar sobre relámpagos de Sigmar, los forjados en la tormenta podían llegar a cualquier lugar del cosmos sin necesidad de una ruta terrestre. Sin embargo, el daño arcano infligido a las reinoesferas en los últimos años ha puesto en duda esta creencia. Los cielos malditos que ha conjurado el diabólico Belacor se han convertido en un impedimento letal para la principal táctica de los forjados, pues sus corrientes corruptoras son capaces de dispersar despliegues enteros. La armadura atronadora que labró Grumni ofrece algo de protección contra estas energías del caos, pero los forjados enviados a estos focos de influencia de los dioses oscuros saben que sufrirán bajas. Algunos ni siquiera regresarán al reino celestial. Nos desplazamos ahora hasta la Franja Siempre Verde, en Girán, en la región de Tiria, donde los Skaven han puesto mayor atención desde la Alimañada. En este continente se encuentra la Ciudad Viviente, bastión del orden, la primera de las 3 ciudades que se fundaron para representar la alianza entre Sigmar y Alarielle, después de que la Reina Eterna eclosionara de su crisálida en su forma guerrera tras la guerra por los portales. La Ciudad Viviente en Tiria, la fortaleza Aguagris en Verdia y la ya extinta Fenicium, convertida ahora en un bastión del caos por la seguidora de Archaon, Abraxia, y rebautizada como Pira Negra, fueron las 3 ciudades semillas de esperanza y desde las cuales la civilización del orden se expandió en su lucha contra el caos. Tiria resiste, Lord Comandante, pero solo por un hilo. Sin refuerzos podría producirse un desastre. Los Skaven tienen una determinación infernal, un odio más fuerte que todo lo que hemos visto. Nuestros métodos de eliminación han resultado ser costosos e inútiles, pues las criaturas muestran una gran concentración y coordinación, 2 palabras que rara vez asocio a los rátidos. Y ojalá los Skaven fueran nuestros únicos enemigos. Los poderes del caos parecen unidos por una causa común. Los Nurglitas avanzan sin cesar desde Pantano Glot y Plaga Espira, regocijándose en la vileza y atacándonos por todo el frente, mientras las tribus de las ciénagas de Akia combaten desbocadas contra nuestra retaguardia. El terreno también es un reto. Los efectos de la alimañada han arrasado con la franja occidental de Girán, transformando bosques y prados en páramos saturados de magia de la plaga. Ni siquiera nosotros somos inmunes a la repugnante energía que inunda el aire, el agua y la tierra. He visto a camaradas atragantarse con su propia sangre y a otros a los que se les desprendía la carne.
Si no fuera por las cámaras de perdición, nuestra situación sería mucho peor. El silencio de los recluyentes es un desafío para la cadena de mando, pero no les afectan las fuentes de corrupción más intensas. Tenemos 7 cámaras de almas atribuladas desplegadas en el terreno. Allí donde luchan, logran resistir. En algunos lugares incluso han comenzado a expulsar a los Skaven de vuelta a sus madrigueras. Los movimientos del enemigo son demasiado erráticos para que podamos adivinar sus objetivos, pero creemos que quieren abrir una ruta a la ciudad viviente. No sabemos por qué no han cavado un túnel directamente bajo la fortaleza como otras veces. Puede que la magia de la Reina Eterna y las raíces de los ferrobles dificulten la tarea. El tiempo es crucial, Lord Comandante. Necesitamos refuerzos de cada tormenta. No podemos dejar que el enemigo reúna sus fuerzas sin oposición. Solo un contraataque en el frente de Tyria nos permitirá avanzar y tal vez ponerle freno. La metrópolis arbórea, conocida como la Ciudad Viviente, símbolo de unidad entre Sigmar y la deidad Alariel, fue uno de los objetivos principales de las fuerzas del caos que atacaron Tyria al comienzo de la Hora de la Ruina. Esta horda anárquica estaba integrada por todo tipo de adoradores viles y pestilentes fanáticos Skaven. Arrasó en pocas horas los fuertes de espinas que defendían la Ciudad Viviente, ignorando la potencia de fuego de los centinelas humanos, las trampas preparadas por cazadores montaraces y exploradores a elfos, y las bajas provocadas por los encantamientos Sylvaneth que transformaban árboles y enredaderas en armas letales. Cada paso en el bosque hueco o Elfweir en la lengua Sylvaneth anunciaba nuevos ataques, pero el rival era tan numeroso que poco le importaban estas pérdidas. Al menos, las defensas preventivas retrasaban a las huestes del caos lo suficiente para que los forjados en la tormenta de la ciudad pudiesen identificar a los comandantes rivales. Lideraba los clanes Pestilent, Skrolok, Azote de Vida, un maloliente señor alimaña cuya presencia hacía que árboles centenarios se pudrieran y licuaran. También estaban los Glotales, 3 hermanos míticos con el favor de Nurgle. Juntos, estos campeones de la putrefacción gobernaban un ejército de decenas de millares. Se enfrentaron a una defensa firme. Los forjados de la Guardia de Ghyran, aliados con espíritus árboles de Elfweir, cerraron el paso al invasor. Con ellos se hallaban cámaras de guerreros de caballeros sagrados y Sylvaneth de cima de robles. Era un gran ejército, pero nada como el bosque. Invocaron raíces y enredaderas vengativas y se prepararon para vender cara a sus vidas. Las tropas que están tomando parte en esta guerra son muy variadas y cuantiosas. Por parte de los forjados en la tormenta, el eslabón de mando Varalis envió tropas desde el reino de Chamon, la fortaleza Agua Gris y todo puesto defensivo fronterizo. En total hay desplegadas defendiendo Tyria 11 cámaras principales, compuestas por los martillos de Sigmar, caballeros sagrados, caballeros excelsos, templarios astrales, vengadores celestiales y guardia de Ghyran. Además, están reforzados por 4 cámaras auxiliares y especializadas, como es una cámara extremis de los martillos de Sigmar, una cámara de vanguardia de los templarios astrales y 2 cámaras de la perdición, una de los martillos de Sigmar y otra de los caballeros sagrados. La Guardia de Ghyran, que son los defensores forjados en la Ciudad Viviente, es una tormenta que se formó a partir de una sola tribu de guerreros, los últimos de su linaje. Tienen un especial odio a los esbirros de Nurgle, y sus colores son el dorado y un verde apagado. Se nos da un dato interesante, y es que exploradores a elfos participan entre las tropas mortales, un signo más de esperanza para que haya representación de varias razas en ciudades de Sigmar, y es que los cazadores de Ciudad Viviente son considerados los mejores rastreadores de los reinos, y nadie iguala en destreza a sus arcos largos de ferroble. Por parte de los Sylvaneth, es el claro Cima de Robles quien está tomando parte en la guerra, ya que hay varios enclaves en Ciudad Viviente. Es el primer claro que existió, plantadas sus vainas del alma en la era de los mitos. Ellos fueron los que dieron voz al cántico espiritual de los Sylvaneth por primera vez, y el alto rey de esta arbolegión
es consejero personal de la Reina Eterna. Fueron claves en las Guerras de la Vida, una arbolegión que cuenta con un gran número de señores arbóreos. La otra parte es una alianza Nurgle-Skaven, la mayor amenaza que ha tenido desde siempre Ghyran con los clanes Pestilence y los agusanados de Nurgle, buscando capturar a Alarielle para entregársela al abuelo Nurgle y que así cayera el reino en el jardín de Nurgle. Se nos deja caer que los glotales están tomando parte activa en este conflicto, y hay que mencionar que la ciudad del caos de Plaga Spira, que hace frontera entre los territorios de Tyria y Akia, y desde la que se están mandando tropas, siempre ha sido considerada una ciudad de los agusanados, pero ya con los mapas de cuarta edición, el símbolo es de pertenecer a la Guardia de Varan. Por tanto tenemos dos ciudades en la franja siempre verde, pertenecientes a Archaon. Tal vez la derrota más desoladora de la historia de los Caballeros Sagrados fue la que se produjo en la fortormenta de Fuerte Gardus, un bastión de la franja siempre verde de Ghyran, durante mucho tiempo bajo el control sigmarita. Se hallaba bajo el asedio de una fuerza de Gargantes y Horrus sobre Gruntas, liderados por el titánico Rey Brodd. El odio de Brodd hacia el dios Rey y sus devotos lo había llevado a emprender una masacre por la franja, aplastando puestos defensivos y provocando una estampida de humanos aterrorizados. Estos mortales buscaron refugio en Fuerte Gardus, convencidos de que permanecería intacto, sobre todo al estar bajo la supervisión de Gardus Alma de Acero. Tal era la ira de Brodd y su turba titánica, que ni siquiera la llegada de refuerzos del gremio libre, junto con Tornus el Redimido, pudo cambiar el rumbo de la batalla. La fortaleza se vio superada, y solo gracias a la valentía desesperada de los centinelas pudieron escapar los mortales refugiados dentro. Sin embargo, la guarnición de forjados no se salvó. El Lord Celeste, Gardus, lideró una defensa encarnizada, pero él también caería bajo la maza de Brodd. El profeta Gargante hizo del puesto defensivo su cubil y envió nuevas incursiones por todo el continente verdiano. Pero mientras se perdían unos enclaves, otros nacían. La cruzada del cometa de dos colas se puso en marcha con una ambición asombrosa: fundar dos nuevas ciudades, una en Axi y otra en Ghyran. Con el tiempo de la bestia cada vez más cerca, parecía que el gambito acabaría pasto de las llamas. No obstante, la ciudad verdiana de Cardenillo, o Verdigris, superó una estación llena de reveses y emergió con fuerza, si bien la ciudad hermana de Asquagarda se enfrentó a un terrible destino. Tras la conmoción de perder Fuerte Gardus, los Caballeros Sagrados preferirían sufrir el tormento eterno antes que volver a fallar al dios Rey. Los esfuerzos cósmicos del dios Rey tienen una escala que solo una divinidad puede comprender. Ya desde antes de su apoteosis, Sigmar libra un combate a muerte contra los dioses del caos, enemigos de los mortales, impulsados por los deseos más oscuros de los seres dotados de conciencia. Largo tiempo lleva intentando arrancar los reinos mortales de las garras de estos poderes crueles y traer una eternidad de paz y justicia, no solo para la humanidad, sino para todo ser vivo. En los albores de este conflicto, luchaba en el frente usando su fuerza y habilidades como una maza para aplastar al enemigo. En batalla, el dios Rey parecía invencible. Sin embargo, en una guerra que abarca varios reinos, la fuerza en sí misma no es suficiente, como quedó patente cuando los dioses oscuros inundaron la realidad con sus legiones daemónicas, anunciando los albores de la Era del Caos. Sigmar lideró sus ejércitos victoria tras victoria, pero no lograba asestar el golpe definitivo a las interminables hordas enemigas. Inevitablemente, se vio obligado a retirarse con los adoradores leales a los que pudo salvar, sellando las puertas de Azyr y condenando a cuantos quedaron atrás. Además de afligirle, el desastre también le enseñó mucho a Sigmar. Ya no lucharía las campañas como un rey guerrero, en el fragor del combate. En su lugar, se quedaría en el palacio de Sigmarón y supervisaría la creación de un gran ejército,
una hueste celestial forjada para triunfar en un conflicto que parecía imposible de ganar. Los guerreros, conocidos como forjados en la tormenta, estarían libres de las cadenas de la mortalidad y se les imbuiría el poder fulminante de la tempestad celestial de Sigmar. Con este ejército, Sigmar intentó aplastar de una vez por todas a los que perseguían a los inocentes. No sería una guerra de desgaste, ni un despliegue valiente pero fútil de orgullo. Sería una campaña planeada con todo detalle, que aprovecharía lo que el dios rey había aprendido tras milenios de lucha desesperada contra los pérfidos poderes del caos, las hordas salvajes que adoraban a Gorka Morka y las legiones de no muertos que avanzaban esclavizados por el tiránico Nagas. La visión de Sigmar iba más allá de simplemente recuperar sus antiguos territorios y reavivar las enemistades seculares que lo acuciaban. Ambicionaba reorganizar los cimientos de los reinos, aunando estos mundos dispares a través de medios físicos y arcanos. Tal vez tardarían miles de años, pero el dios rey visualizaba una gran transformación. Las 8 reinosferas unidas como un solo cuerpo celestial, con el equilibrio de la magia restaurado y una barrera arcana que mantendría a raya a los dioses oscuros para siempre. Solo los aliados dignos de la confianza de Sigmar conocían la verdadera escala de su plan, y muchos menos aún pensaban que algo así pudiera hacerse realidad, pero el dios rey ya había conseguido lo imposible muchas veces. El alcance de esta guerra iba más allá de lo que él u otra deidad habían intentado jamás. A los forjados les correspondería poner en práctica el mandato de Azir, la voluntad divina de los cielos. Lo que acabamos de conocer aquí es la gran revelación de este libro. Sigmar, mientras meditaba encerrado en Azir, tras las pérdidas de Gal-Marad y el inicio de la Era del Caos, no solo estaba trabajando en un ejército sin igual, sino en una solución definitiva, o al menos eso cree él, que expulsará al caos para siempre de esta realidad. En más de una ocasión se nos cuenta que Sigmar se queda observando a Malus, el núcleo del mundo que fue, el mundo que perdió, y que a la vez le dio esta segunda oportunidad, un mundo que portó por el cosmos todas las almas que se opusieron aún en la muerte a arribar al reino del caos, un mundo del que extrae la sigmarita con la que están reforjados los forjados en la tormenta, un mundo con el que siente tal afinidad que palpita con cada victoria de los ejércitos del orden, y su estado de ánimo está vinculado a los ciclos de Malus. Para los que hemos seguido a Os desde el inicio, o al menos en mi caso, esta vinculación con Malus me daba por pensar que era una puerta abierta a si no salía bien el salto en el tiempo y la creación de un nuevo cosmos, poder volver atrás unificando los reinos mortales en torno al núcleo del mundo que fue, y resulta que ese es el plan de Sigmar, o al menos uno parecido. Si lo pensamos por un momento no es algo descabellado, ya que Sigmar sabía que no podía tener un ejército infinito. Lo vemos con el fallo de la reforja que Sigmar sabía que existe desde un principio y que no pudo ponerle remedio porque apremiaba combatir al caos antes de que alguno de los reinos cayera definitivamente, y eso no se sabría qué podría provocar en las otras reinosferas, y que al caos había que pararlo de una única manera, y es haciéndolo desaparecer y que no tenga influencia para así centrarse en los últimos seguidores caóticos que quedaran en este nuevo mundo libre del caos. Vendría a ser hacer una purga como la que se hizo en Azir tras resguardarse y sellar el reino. Una de las cosas que conocemos de cuando se forma un mundo o un universo nuevo es que están implicadas las mismas motas de creación en todos ellos. De ahí que tengamos dragones, gargantes, humanos, elfos o duardinos, y animales y bestias salvajes que se compartían tanto en el mundo que fue como en los reinos mortales. Pero esto no quiere decir que la historia evolucione siempre de la misma manera. Esto lo podemos ver en muchas obras de ciencia ficción y viajes temporales, donde varias tierras de universos alternativos no han pasado por los mismos eventos. Por ejemplo, en la creación del mundo en Fantasy o ahora The Old World, se nos dice que existieron y dominaron los dragones, pero en aquel mundo no llegaron a prosperar como civilización. En cambio, en los reinos mortales, los draconitas llegaron a ser una gran civilización, que gracias a la ayuda de los serafones,
para conservar su descendencia, han llegado hasta estos días en los reinos mortales. Entonces, viendo como mortales en el mundo que fue y que ahora son dioses, han querido recrear en la medida de lo posible las antiguas civilizaciones que ellos vivieron, no es de extrañar que Sigmar tenga algo parecido en la cabeza al querer unificar los reinos y mantener a salvo esa realidad ante los poderes ruinosos con una barrera mística. Y se nos dice que Sigmar ha contado solo a los más cercanos este plan. No podemos dudar de que uno de los que lo sabe es Grumni, otro seguramente sea Teclis, y yo no me atrevo a decir nadie más. Esto se le ocurrió durante su encierro en Azir. Me parecería muy osado contárselo a Malerion. Alariel estaba inmersa en la guerra por la vida, Morathi aún no había ascendido a diosa, Grimnir hacía mucho que había caído, Gorka Morka andaba en sus cosas, y Nagash ya había dado avisos de traición. Dracothion podría saber también estos planes, o quizá Krondys. Todos estos pensamientos me llevan a otra pregunta. ¿Ha dado Sigmar por perdido los reinos mortales y por eso busca una solución que no se sabe muy bien cuál sería el precio a pagar? Me parece una semilla a desarrollar a muy largo plazo. Así que ahora vamos a seguir con el trasfondo. No fue una decisión fácil para el dios rey desplegar las cámaras sacrosantas durante las guerras del alma. Cuando el trauma arcano del necroseísmo amenazaba a los reinos, estaban formados por expertos en magia, encargados de supervisar el peligroso proceso de reforja. Con ellos lejos, combatiendo espectros y demonios, el yunque de la apoteosis quedaría bajo la protección de una exigua fuerza de centinelas. Pero la necesidad era imperiosa, y el dios rey no tenía opción. Las repercusiones de esta decisión se hicieron eco en toda la sociedad sigmarita. Las cámaras sacrosantas habían cumplido admirablemente bien, pero en su ausencia, las cámaras de reforja se sometían a una dura prueba. Tantos forjados habían muerto y se habían vuelto a crear, que mostraban cada vez más signos de inestabilidad espiritual. Cuando llegó la hora de la ruina, esto se acentuó aún más. Se desbocaron por todo Azir los espíritus de relámpago de los forjados, cuya reforja había salido mal. Sigmar se enfrentó de nuevo a una dura elección. Podía abandonar las cámaras sacrosantas y confiar en que hallaran una cura, o podía seguir el consejo de Ionus criptonacido, abandonar la búsqueda y formar las cámaras de perdición. Sigmar eligió lo segundo y llevó de vuelta las cámaras sacrosantas a Azir. Sigmar es padre y señor soberano de todos los forjados en la tormenta. Es el salvador de la humanidad y un día acabará con los dioses oscuros. Es inevitable. Lo entenderías si lo contemplaras, si vieras la fuerza y la resolución que emana de él como un fuego purificador. Solo una vez en la vida me presenté ante el trono del dios rey. Sigmar me pidió que le hablara de las guerras que había librado y de los camaradas que había perdido en la tormenta. Mientras hablaba, veía en sus ojos el anhelo de un guerrero nato obligado a dejar a un lado la espada y permitir que otros lucharan en su lugar. Vi pena y arrepentimiento, aunque también una firme resolución. Un rey guerrero combate, pero un dios lidera. La guerra de Sigmar no es una misión temeraria de venganza. Las mentes militares más brillantes de los cielos han trazado un plan con una ambición y escala cósmicas. Cada batalla que libran las tormentas, cada fortaleza que tomamos y cada posición que aseguramos sirve para un fin grandioso. Avanzamos, resistimos, consolidamos y avanzamos de nuevo. En todos los reinos se sucede el mismo patrón brutal. Cada victoria mueve otra pieza del tablero. Los yermos se someten, las conexiones se restauran y los vínculos se fortalecen. Una aleación siempre es más fuerte que sus elementos por separado. Los enemigos no se dan cuenta de esto. A pesar del poder que tienen, siguen subestimando a Sigmar. Creen que es el rey bárbaro de antaño, incapaz de ver más allá de su martillo de guerra. Aquí reside nuestra mayor esperanza para la victoria. Con cada victoria y cada derrota, los forjados caídos en batalla regresan a Azir para que los reforjen.
Las masacres sin fin, sobre todo en la hora de la ruina, tienen un efecto aún más grave en los guerreros que llevan años luchando y muriendo. Cada vez más veteranos van más allá del ojo de la tormenta, y sus almas están destinadas a sufrir un deterioro lento y traumático. Estos combatientes son tan peligrosos para sus compañeros como para sus rivales, pues persiguen sin descanso a sus némesis, ignorando la gran estrategia. Fue Ionus Criptonacido quien propuso una lúgubre solución a esta crisis. Alegó que era inútil seguir dedicando recursos y tiempo a buscar una cura para esta imperfección, pues todos los intentos habían fracasado. La única opción era aceptar lo inevitable. Los efectos de la imperfección no podían evitarse, pero era posible atenuarlos si se asignaba a los afectados a una cámara propia. Así podrían vigilarlos y sus almas se mantendrían lo más estables posible, hasta que ya no pudieran prestar servicio. Le dolió a Sigmar reconocer que Ionus tenía razón, pero no tuvo opción. Le encargó a Lord Relictor que supervisara la creación de las cámaras de perdición y le otorgó el nuevo rango de Guardián de las Almas Perdidas. Para contrarrestar el frío pragmatismo de Criptonacido, Sigmar eligió a otra persona para asegurarse de que estas cámaras no dejaran de lado la humanidad. Iridan, combatiente joven y veraz, cuyos poderes para recordar y principios férreos habían impresionado al dios rey. Las cámaras de perdición se dedicarían a quienes se hallaban a pocas reforjas de perder su humanidad por completo. Mientras fueran racionales, podrían servir con honor. Las cámaras se integrarían en la estructura de una tormenta superior, pero en todos los demás aspectos se mantendrían separadas y bajo la vigilancia de centinelas cuidadosamente elegidos. Por la misma naturaleza de su afección, los miembros de las cámaras de perdición son veteranos de almas y músculos endurecidos tras vidas dedicadas a la guerra. Tal vez la imperfección haya quemado gran parte de sus identidades pasadas, pero también los ha transformado en seres que rezuman energía azirita. Los hechizos mueren al contacto de sus auras ardientes, y la corrupción del caos resbala como la lluvia sobre sus escudos. Mientras los rememoradores, antiguos amigos mortales o parientes lejanos, recitan las hazañas de sus custodiados para remover el último fragmento de su identidad, estos guerreros arrasan con todo, decididos a que su última muerte sea al servicio de la causa por la que han sacrificado tanto. Sin embargo, llegado el momento, no es el filo enemigo el que acaba con su vida, sino el hacha del Lord Terminus, un olvido final que consideran una bendición, no un castigo. Muchos mortales ingenuos me han preguntado qué se siente al morir y renacer una y otra vez. Suelen preguntarlo con tono de admiración, a veces teñido de envidia. Aquellos cuyo tiempo en estos reinos es demasiado breve acostumbran a soñar con la vida eterna. Rara vez digo la verdad. Creo que es más fácil mentir. Quienes preguntan no quieren oír hablar de dolor y sufrimiento. Se encogerían si conocieran el tormento del yunque de la apoteosis, donde se moldea el alma, donde carne y hueso se reconstituye en una jaula de rayos. Y mucho menos quieren oír hablar de las pobres almas que emergen restauradas en el cuerpo, pero mermadas en su espíritu y perseguidas por los susurros de un pasado que no recuerdan. Los magos del alma de las cámaras sacrosantas lo llaman el ojo de la tormenta, ese instante de calma en el que el alma de un forjado puede resistir esta violenta alteración. Cada muerte nos aleja un poco más de ese instante, cada reforja quema un poco más de humanidad. Sin esa esencia, nos volvemos más autómatas que seres pensantes, avatares fríos y despiadados resueltos a erradicar a cuantos muestren una chispa de rebeldía. Los más afectados se tornan espíritus de relámpago, atrapados en un paroxismo de furiosa rectitud. Me pregunto cómo nos verían los no forjados si conocieran el alcance de la imperfección, si conocieran las cámaras de perdición, donde los afectados viven aislados el resto de su existencia. ¿Carecerían de gloria nuestros logros? ¿Temblarían pensando en qué podemos convertirnos? ¿O nos compadecerían?
No sé qué me dolería más. No hay dos fortormentas iguales, ni en aspecto ni en atmósfera. Existen cientos de ellas dispersas por los reinos mortales, como símbolo del alcance ilimitado del dios rey. Llevaría más de una vida mortal visitar todos estos bastiones, pero algunos destacan en particular por su magnificencia o monumentalidad. El Perspicarum de Hammerhalaxa se diseñó con la idea de llevar la gloria de Athirheim a los reinos mortales. Su interior, más grande que muchas ciudades libres, es tan intrincado como imponente. Unas torres rodean el majestuoso portal del reino rasgatormentas, como las fauces del gran dragón, para garantizar que si una hueste enemiga intenta atacar a través de ese enorme portal, acabará aniquilada en una tormenta de fuego sagrada. El Perspicarium se alza como una isla brillante en el llano de Hammerhalaxa. Puede verse desde cualquier punto de la ciudad, y no es casual. Así, estén donde estén, los habitantes de la metrópolis pueden alzar la vista y saber que la hueste de los primeros forjados los protege. Fuerte Vengador, en cambio, encarna a los Vengadores Celestiales en su gloria furibunda. Podría compararse con un hacha colosal clavada en la tierra que se alza sobre la famosa ciudad caldera de Vindicarum. Pocos fuera de la Huestormenta han contemplado sus salones internos, pero quienes lo han hecho afirman que sus arenas de duelo y salas de espadas compiten en tamaño con los del Gladiatorium. Esto es acorde con la naturaleza severa de sus custodios, que prefieren inspirar lealtad mediante la intimidación y no con ejemplos de virtud. Muchos de nosotros no tenemos un hogar. Las tierras que intentábamos proteger han caído en la ruina. Como forjados, las fortormentas son el centro de nuestro mundo. Los civiles la ven como un baluarte infranqueable para los enemigos del dios rey, pero son más que eso. Cierto es que las fortormentas se cuentan entre las edificaciones mejor defendidas de los reinos, pues vigilan las ciudades libres y protegen las arterias por las que fluye la sangre del comercio y los productos a lo largo del imperio del dios rey. Sin embargo, quienes creen que son meras fortificaciones malinterpretan su naturaleza. Una fortormenta es un santuario y un arsenal, un relicario y un lugar de contemplación. Aquí, los forjados compartimos momentos valiosos de camaradería lejos del campo de batalla, antes de ponernos la armadura y cabalgar los relámpagos de Sinmar hacia la batalla. Las estancias y salas de banquetes ofrecen una comodidad poco común entre misiones. Aunque solo precisamos raciones escasas de comida y bebida en las campañas, cuando se nos ofrece un festín, aceptamos sin dudar. Entre cuernos de cerveza axiana y filetes rinoboy compartimos historias de proezas bélicas, por supuesto. Las juergas no curan todos los males, a menos que seas un templario astral. Los santuarios ofrecen la bendición del silencio y la paz para mentes marcadas por visiones que un mortal no entendería. Es fácil olvidar lo importante que son estos simples placeres. Nos conectan con lo que fuimos y nos recuerdan el motivo de la lucha, además de la promesa de venganza. Aunque los forjados somos inmortales, pueden herirnos. Quemaduras, laceraciones, miembros rotos, ceguera. De entre estos dones de una vida de inconstante pugna, pocos podrían hacer que un guerrero regresara a los cielos convertido en un relámpago para su reforja. En cada fortormenta hay una sala de restauración donde se trata a los heridos. Los lores relictores y los expertos de las cámaras sacrosantas enviados de Athir supervisan la convalecencia e invocan los poderes de la tormenta y del espíritu para cerrar heridas, soldar huesos y modelar prótesis de Sinmarita. La plegaria es importante para todas las Huestormentas, no solo para la de los caballeros sagrados. Abundan los santuarios dedicados al rey dios y otras deidades. Los ritos de mis hermanos y hermanas son tan variados como nuestros orígenes. Las Huestormentas oriundas de Chamon suelen venerar a Grunni con rituales herreros. Se dice que la Guardia Kirana adora al Ariel con el mismo fervor que a Sigmar, mientras que los yunques de Heldenhammer tienen a Morda en alta estima. He oído que parientes míos veneran entidades aún más extrañas, aunque son rumores que no deben tomarse como la verdad de Dios Rey.
Morda es la deidad patrona de la Orden de Rememoradores y una figura crucial para las cámaras de perdición. Aún así, es un enigma incluso para sus adoradores más fervorosos. Fue, y tal vez aún lo sea, un custodio de almas frío pero bondadoso, un dios de la muerte que no buscaba reinar sobre los muertos, sino guiarlos y protegerlos contra la nigromancia y la corrupción. Durante mucho tiempo era habitual en la doctrina sigmarita, al menos entre los no sixianos, considerar extinto a Morda, víctima de la cruzada de Nagas para dominar Siis. Según textos antiguos, el gran nigromante lo consumió y sus territorios del inframundo acabaron absorbidos en el dominio de Nagasizar. Tal vez nunca se sepa qué sucedió realmente, pero lo cierto es que parte de la esencia de Morda eludió el olvido. Los forjados en la tormenta creen que Sigmar tuvo algo que ver con la supervivencia de Morda, pues ambos dioses eran aliados y se respetaban. Por todo Azir y Siis se hallan santuarios y jardines de tumbas con braseros que arden con una llama oscura. Estos lugares sagrados solo están abiertos a los guerreros de las cámaras de perdición, en concreto a los lores vigilantes y a los miembros de los templos relictores. Los fieles de Morda, no solo los lores de las ciudadelas de la desolación, sino los sacerdotes mortuorios de Letis, pueden manifestar poderes muy distintos a los de los sacerdotes sigmaritas, como preservar el espíritu contra influencias malignas y ofrecer protección contra maldiciones. El cuervo sombrío no habla directamente a estos siervos elegidos, sino que éstos reciben visiones y augurios que los imbuyen de un propósito sagrado. Quizá por hallarse entre el umbral entre la vida y la muerte, los guerreros de las cámaras de perdición tienen una conexión tan fuerte con Morda, a quien suelen pedir consejo. Las ciudadelas de la desolación son la contraparte oscura de las fortormentas. Si bien su diseño es igual de intrincado, no se crearon para inspirar admiración entre los mortales. De hecho, no están pensadas para verse, salvo por quienes portan las galas de las cámaras de perdición. En su sabiduría, el maestro Ionus ordenó construirlas lejos de miradas curiosas, en cañones, cordilleras, bosques densos y otros lugares con poco contacto con el mundo exterior. Aquí, cuando no está guerreando, vive mi gente aislada y sumida en la plegaria. En el centro de cada ciudadela de la desolación se hallan unas celdas de aislamiento en torno a una torre panóptica donde residen el Lord Terminus y los lores vigilantes de la Orden. Desde aquí, los maestros de la cámara observan a los súbditos mientras rezan y meditan, por si un recluyente muestra signos de sucumbir a la degradación total del alma. Flanqueando las almenas de la ciudadela hay más celdas, donde moran los inculpadores de la cámara en silenciosa vigilia junto a los cuervolúgubres, aves sagradas para el omnisciente Morda, que graznan y vuelan en círculos en el cielo plomizo. Aunque están aisladas en sentido físico, estas ciudadelas conectan con el bendito Sigmarabulum, mediante un puente estelar que permite el rápido despliegue de guerreros mediante los relámpagos de Sigmar. La mayoría de las ciudadelas son tan grandes que pueden albergar centenares de hermanos, junto a millar de acólitos y rememoradores. Esto es poco comparado con las fortormentas más grandes, pero agradezco al Dios Re que así sea. Cuando una fortaleza de las cámaras de perdición rivalice en tamaño con el Perspicarium, habremos perdido la batalla para contener la imperfección.